investigación e innovación docente y diversas patentes. Es colaborador habitual en los principales congresos nacionales e internacionales y ha dirigido y participado en numerosos proyectos nacionales e internacionales. Ha participado en la elaboración del estándar europeo del biodiesel y actúa como experto independiente en numerosos comités nacionales e internacionales. Se encuentra entre el 2% de los investigadores más citados internacionalmente. Además, ha ostentado diversos cargos de gestión, como el de vicerrectora de Infraestructuras y Campo de la UCO de la Universidad de Córdoba o presidente de la Comisión Nacional de Acreditación de Ingeniería Mecánica y Naval. Gracias a su proyección internacional, se le ha otorgado el reconocimiento de embajador de la marca Ejército. Ostenta la medalla de oro al mérito profesional con distintivo rojo y un largo etcétera que no voy a seguir comentando. Pero sí quería resaltar una determinada faceta humana. En primer lugar, indicar que cuando yo le propuse que diera esta conferencia, este ciclo de conferencias, estaba muy relacionado pues, con lo que el espacio cultural pues, pretende y es tratar temas, digamos, de ecología, también muy a caballo con bueno, pues, los nuevos paradigmas que tiene la Iglesia acerca de un mundo, digamos, más sostenible, más humano, más, de alguna forma, donde el consumo no sea el paradigma fundamental, pues ella me dijo que sin duda que participaría. Insisto que es un lujo, no solamente por ella, sino ayer que estuvimos también en la inauguración del curso del Espacio Cultural Plaza de la Concha, la verdad es que no nos damos cuenta del potencial de los conferenciantes que vienen a impartirnos sus conocimientos, digamos, su forma de trabajar, que son cordobeses y que de alguna forma, pues en nombre de Córdoba y por tanto, al venir aquí a la institución teresiana, el nombre de la institución teresiana y de la Plaza de la Concha, pues es de una relevancia importante. Sin más, les dejo con la conferenciante, que yo creo que es un lujo tenerla aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Es que si tú me dices ven, lo dejo todo. ¿Y cómo le iba a decir que no a este hombre? Todo el mundo lo quiere tanto. Y aparte que personalmente me sentí muy halagada de que pensara que yo podía estar a la altura de un ciclo de conferencia dado por esta organización que yo no sabía, esta asociación que no sabía que existía. Es increíble y no tiene perdón, ¿eh? No tiene perdón. No lo tiene. Ayer. Pero es una pena que no se le dé más difusión y porque yo creo que muchos cordobeses, bueno, y gente de fuera que pudieran venir, ¿ves? Mi amiga Esther tampoco lo ha sabido a través de mí. Ha venido porque yo pensaba que no iba a haber nadie y me quedé muy sorprendida y gratamente al ver la afluencia, la verdad, muchísimas gracias por todo. Lo que he leído del currículum es que yo, parece que no sea yo, en realidad soy una persona muy normalita, ¿eh? Pero bueno, que sí es verdad que trabajo mucho como todos hacemos en la vida y en este caso pues voy a hablaros de mi trabajo. Una de las patas de mi trabajo que consiste en el reciclaje, en aprovechar todo lo que podamos porque el planeta que tenemos es finito, se acaba y si no lo cuidamos no hay planeta de repuesto. Bueno, yo antes de empezar a comentaros qué hago y que está relacionado con el cambio climático, a mí me gustaría que distinguiésemos bien lo que significa cambio climático y efecto invernadero. Muchas veces se confunde y se piensa que el efecto invernadero es equivalente a cambio climático y se dice que todo pasa porque hay un efecto invernadero que nos está llevando a la catástrofe. El efecto invernadero es, valga la redundancia, el efecto gracias al cual estamos vivos. Bueno, aparte de Dios, por supuesto, eso no lo vamos a discutir, pero quiero decir que se dan las condiciones térmicas en la atmósfera gracias a que hay unos gases que hacen que parte de los rayos que vienen del Sol reboten contra esos gases y vuelvan otra vez a la Tierra. Y entonces hacen que esos rayos se queden en la Tierra y la tengan calentita, a la temperatura exacta que necesitamos para vivir. ¿Qué pasa? Pues que hay demasiados gases. Últimamente hay más gases de la cuenta de efecto invernadero. Yo he puesto aquí los principales, los tenéis ahí, el dióxido de carbono, el metano, los óxidos de nitrógeno, los CFC. Los CFC, no sé si los tenéis en la cabeza lo que son. Sí, ¿verdad? Vale, ya veo que tú tienes la formación. Están presentes en los aerosoles, también estaban antes en los fluidos frigorígenos de los frigoríficos.
los prohibieron hace tiempo. Como anécdota, la persona que puso en marcha los CFC, que fue muy revolucionario porque los frigoríficos antes, por ejemplo, o las máquinas frigoríficas de los hogares, tenían antes una eficiencia increíblemente alta, pero no os podéis ni imaginar. Ahora se han prohibido porque son malos para la capa de ozono y demás, y estamos usando otros sustitutos que la eficiencia no es para nada buena, pero no tenemos más remedio. Eso es así. Bueno, pues la persona que hizo esos CFC fue también la que hizo las gasolinas con plomo, que también son muy buenas, pero malas para el ambiente, pero para el motor estupendas. Bueno, pues ahí se aprecia cómo a lo largo de los años, en esas figuras se aprecia cómo a lo largo de los años ha ido creciendo la producción de esos gases tan nocivos. Y en la tablita que tenemos ahí abajo a la izquierda he puesto la acción relativa que tiene cada uno, o sea, cómo de malo es para el ambiente cada uno de los cuatro más importantes y cuál es la contribución que realmente tienen. Entonces, si os dais cuenta, los CFC era lo peor, porque tenía una contribución de 15.000 veces la contribución del CO2, del dióxido de carbono, o los óxidos de nitrógeno, o el metano, que es el CH4. Sin embargo, la contribución real es el 76% es el CO2. Eso es porque estamos produciendo muchísimo CO2 y está eclipsando a lo otro, aunque sea más malo. Y el CO2 lo estamos produciendo principalmente con la industria y con el transporte. Va. Bueno, pues aquí me veo yo en Manchester aprendiendo todas estas cosas y conozco a una chica de Perú que se iba a casar. Y me dice que estaba loca de contenta porque iba a volver a su tierra y que cuando volviese era tradición visitar el volcán Misti. Era tradición, me decía, es un volcán que es mágico porque está todo el año nevado. Y cuando ella fue a su luna de miel, le mandó una fotografía. Dice, no me lo puedo creer. Dice, mira cómo está el volcán. El volcán inicialmente estaba como en la fotografía de arriba y como está ahora es la fotografía de abajo. O sea, está perdiendo el hielo, realmente está ocurriendo algo. Hay gente que todavía no lo cree. Ahí tenemos una fotografía arriba a la derecha donde se aprecia el cambio de temperatura en grados Celsius que ha experimentado gran parte del planeta, y España creo que no aparece. Pero fijaros, Siberia, la parte más roja es Siberia, donde ha habido mayor cambio climático. Estamos poniendo en peligro los osos polares, están ya en peligro de extinción, no sé si lo sabéis. Se espera que se extingan a final de década. Eso es tremendo, porque no tienen hielo para vivir y para cazar, ¿no? Y bueno, ya sabemos las consecuencias devastadoras que tendrá el cambio climático, yo no voy a entrar en eso, yo creo que todos las conocemos. Pero sí os quería hablar de algunas cosas que creo que no se le ha dado publicidad suficiente y son consecuencias del cambio climático. Y entre ellas están los incendios zombies. Yo no sabía que eso existía, me enteré que existían hace un par de años. Los incendios zombies se dan en Siberia, que nadie se imagina que Siberia no tenga hielo. Bueno, pues en verano se alcanzan unas temperaturas tan elevadas, incluso de 48 grados Celsius en Siberia, os hablo, que hacen que todo se seque y se provoquen incendios. A provocarse esos incendios, en invierno no se llega a formar una capa de hielo y el incendio sigue en el subsuelo, en la turba, sigue en el subsuelo. Saben que hay un incendio porque se desprende humo, que se ve ahí también en la imagen de arriba. Sale humo hacia afuera y saben, por tanto, que está ardiendo lo que hay abajo. Y se tira así durante a veces días, a veces semanas y a veces meses. Entonces, todo eso está contribuyendo a emitir más CO2 a la atmósfera y contribuyendo al cambio climático más, ¿no? Para que seamos conscientes de lo que está pasando. ¿Y qué implicaciones tiene? Pues fijaros, a la izquierda tenéis Alaska. Lo que aparece en rojo, abajo tenéis las leyendas de lo que significan los colores. Los colores más oscuros son menos 6,6 grados Celsius, los colores más rojos, o sea, los oscuros me refiero a los azules, los más rojos son 43,3 grados Celsius. Y eso es julio. No sé si estáis dando cuenta que va avanzando, abajo pone julio el día 8, julio el día 4, el día 5, el día 6, el día 7, el día 8. Y esos son los colores que se alcanzan en Siberia, en Alaska en verano, 48 grados Celsius. Por lo mismo, los mismos incendios zombies y los mismos problemas que estamos teniendo. Y luego, pues, de así anecdótico, hace un par de años nos comentaron mucho en las noticias que en Washington y en la zona de California había unos incendios tremendos, que había mucha gente que estaba muriendo porque no estaban preparados los hogares para soportar esas temperaturas tan elevadas y se alcanzaron temperaturas de 62,7 grados Celsius en Washington.
Washington está mucho más arriba de lo que está España. O sea, es absolutamente tremendo, ¿no? Es demencial. Bueno, aquí está la variación de temperatura en los últimos 50 años. Está subiendo la temperatura en la última década mucho más de lo que ha subido en el último siglo. O sea, vamos muy, muy rápidamente en la subida de la temperatura. Y sobre todo, si os dais cuenta, el aumento principal, los 4 grados Celsius que han aumentado la temperatura, se da en la zona norte. Por eso están derritiéndose los casquetes polares. Y aquí está, es que esto tenía que poneroslo porque esta es nuestra historia. En el Plioceno, eso abajo están los millones de años que ocurrió, eso hace 100 millones de años, pues en el Plioceno hubo una cantidad de dióxido de carbono, que es el principal, como sabemos, el principal agente de cambio climático, superior a 1000 partes por millón, debido a que hubo mucha actividad volcánica. La actividad volcánica pues, provocaba ceniza, aparte del calor del propio volcán, provocaba ceniza, creaba una sombra permanente en la Tierra y eso hacía que no pasasen los rayos solares y al final pues todo quedaba ahí con el calor del volcán y al final pues se creaba muchísimo CO2, ¿no? La temperatura aumentó por encima de los 4 grados Celsius de la que tenemos actualmente. En Groenlandia se perdió el hielo, el mar subió 20 metros por encima del nivel que tenemos actualmente y ahí tenéis no sé si sale, sí, sale, la cantidad que teníamos de CO2, la emisión de CO2. ¿Qué pasó? Pues que la vida en la Tierra murió en un 80% y en el mar en un 90%. Todo el zooplancton, todas las algas murieron y se enterraron y dieron lugar al petróleo. Ahí metimos un montón de carbono. La cosa se estabilizó. Aquí tenemos donde pone pasado, ahí se empezó a estabilizar y al inicio de la era industrial teníamos 280 partes por millón de dióxido de carbono. Os recuerdo que en el Plioceno, cuando estaban las condiciones tan malas para la vida, teníamos 2000. Llegamos a tener 280 al inicio de la era industrial. Y de pronto, si os dais cuenta, empezamos a extraer el carbono del petróleo y empieza de pronto a crecer nuevamente la emisión de CO2. Se espera que en un futuro, en 300 años por ahí, pues no se sabe exactamente cuánto puede aumentar, pero en esta franja, que es muy elevada, y eso significaría la muerte nuevamente del 80-90% de las especies. Y nosotros llevamos todas las papeletas para ser una especie que se extinga, porque no estamos preparados para soportar eso, ¿no? Por lo pronto no vivimos, necesitamos también luz solar, no podemos vivir bajo tierra como vivieron las especies que sobrevivieron cuando el Plioceno, ¿no? Entonces, os estoy poniendo todo fatal, ¿eh? Bueno, pero para todo hay solución, o sea, siempre y cuando seamos conscientes, ¿vale? ¿Qué pasaría si dejásemos de contaminar? No lo sabíamos hasta que nos confinaron, nos metieron a todos bajo llave y cualquiera salía a la calle. Y aquí tenemos dos fotos que ahora os voy a poner, van a ser unos vídeos que van a estar funcionando y van a ir pasando los días durante el confinamiento. A la izquierda tenéis lo que pasaba en Europa el año anterior. Y a la derecha lo que pasó cuando nos confinaron, ¿vale? Voy a darle ya para que esto empiece a funcionar. Y vais viendo cómo cuando aparece el COVID, la industria va cayendo, el transporte también, y las emisiones van disminuyendo. No sé si os estáis dando cuenta de que están cambiando los colores. Llevamos por mayo, o sea, va cayendo bastante. En España no se nota tanto porque la industria en España no está tan desarrollada, no sé si por suerte o por desgracia, como lo está en el centro de Europa o en el norte de Europa, ¿vale? Bueno, pues así sigue todo el tiempo, ¿vale? Durante el confinamiento se apreció en los días principales de confinamiento, fijaros la caída de CO2, el más clarito, en la zona más clarita es la contaminación normal que hay de CO2 en esos meses, en otro año, y el más oscuro está cómo se contamina con CO2 durante el confinamiento, o sea, bastante menos, igual que los óxidos de nitrógeno que dije antes que también eran altamente contaminantes y malos para el efecto invernadero, ¿no? Para el exceso del efecto invernadero. Y si ahora hablamos de cuál es el sector que se vio más agravado, pues claramente tenéis aquí que como se disminuyó el transporte por carretera, cayeron notablemente las emisiones durante el confinamiento, la industria también notablemente, cayó principalmente, la aviación una barbaridad y el sector marítimo también. Y además el sector marítimo tiene un agravante y es que el sector marítimo usa los peores combustibles que hay, porque son los más baratos y ellos tienen que abaratar costes para transportar mercancías. No piensan en nada más. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis una foto de Wuhan, creo que era esta foto.
No, esto es de Italia. Italia, estoy fatal. Y aquí se ve el norte de Italia que está muy industrializado y qué pasó durante el confinamiento. O sea, está clarísimo, ¿no? Está clarísimo que estamos contribuyendo. Todo esto lo indico porque tengo una lucha con un amigo que es catedrático ya jubilado y yo no sé, no es él, aunque igual él piensa así. Y él siempre dice que no, que esto es un ciclo de la vida y que esto es normal que pase, pero puede ser que sea normal que ahora estamos en un periodo en el cual tiene que subir el CO2, pero yo creo que estamos contribuyendo notablemente, a lo mejor podríamos ralentizarlo, ¿no? Aquí tenemos de distintos años, de 2019 comparado con 2020, el mismo día, y vemos claramente, esto es China, vemos claramente cómo las emisiones contaminantes se redujeron increíblemente, ¿no? Y aquí, pues, Wuhan, justamente donde bueno, ahí está Beijing, creo que es la siguiente entonces la de Wuhan, o es esta, donde se empezó, sí, Wuhan está ahí, donde empezó todo, ¿no? Y vemos claramente qué pasó cuando cayó la actividad industrial. ¿Qué pasa? Que si cae la actividad industrial empezamos en crisis. O sea, todo esto es controvertido, ¿no? Entramos en una crisis, la gente no tiene empleo, ya empieza a lo mejor incluso a haber más delincuencia. O sea, todo esto hay que plantearse qué vamos a hacer. Bueno, pues en toda esta historia hay muchas cumbres por el cambio climático y se reúnen y tienen muy buenas voluntades. Algunos países, otros no se reúnen, otros reclaman su derecho a industrializarse, igual que hemos hecho otros previamente. Tienen derecho, pero a lo mejor habría que, como digo, plantear un nuevo marco, un nuevo sistema que no sea el habitual, el basado en fuentes de carbono, ¿no? Como el carbón o el petróleo, ¿no? Lo sorprendente de esta cumbre que he puesto, bueno, aquí he puesto fotos de la cumbre que debió de celebrarse en Chile, pero fue en Madrid por problemas que tenían políticos. Pero no, esta creo que fue en 2019. No, era en 2019, pero fue en 2020. Se celebró en 2020, Pues, pero vale, igual también tendría alguna relación, pero también hubo una revuelta porque querían darle unos derechos a los indígenas que querían separarse de Chile. Igual se juntaban las dos cosas. Y por una cosa y por otra, pues al final decidieron, pero seguro que también el COVID tuvo que ver, obviamente. Bueno, pues en la cumbre de París, que fue previa a la 2015, acordaron, en base a unos informes científicos, que la temperatura no podía subir por encima de 2 grados Celsius con respecto a la temperatura que había a niveles preindustriales. O sea, vamos a remontarnos a muchos años atrás, ¿eh? La temperatura no podía subir por encima de 2 grados Celsius. Bueno, pues después, informes científicos han visto que incluso manteniendo esos acuerdos, ya no habría solución. O sea, tenemos que quintuplicar el compromiso. No basta con 2 grados Celsius, hay que quintuplicar el compromiso para conseguir que esto no se nos vaya al traste, ¿no? Y de hecho, esto es lo último que voy a decir desalentador, a partir de ahora que espero empezar a animar un poco la audiencia. Esto fue un informe que yo encontré en una de las mejores revistas científicas que consultamos, que es Nature, se llama la revista, donde decía que ya hemos emitido los gases efecto invernadero que van a hacer que la temperatura suba por encima de los 2 grados Celsius. O sea que ya no podemos hacer nada. Pero lo que dice la revista, y también es alentador, es no sigamos emitiendo tanto. Hagamos algo para que si el mundo empeora, después podamos de alguna manera recuperarlo. O sea, aunque se hayan emitido ya todos los gases, vamos a no seguir con haciendo las mismas malas praxis, ¿no? Y entonces, eso es lo alentador de ellos. Entonces, llega la Unión Europea y, por supuesto, España y se plantean que hay que eliminar esas fuentes que estamos usando de energía basada en el carbono. Muy buena idea. Yo la secundo, y eso que soy profesora de motores de combustión. Lo segundo, porque los motores de combustión funcionan principalmente con gasolina o con gasoil. Ya todos sabemos que proceden de petróleo, ¿no? Bueno, pues fijan para 2035 el fin de la venta de los coches de combustión, pero no se dan cuenta de que la infraestructura para los coches eléctricos no está en marcha. No hay suficientes puntos de recarga para los coches eléctricos. Las baterías de los coches eléctricos todavía no están puestas a punto para darnos la autonomía que necesitamos y la vida útil que necesitamos. O sea, no puede ser que yo tenga un coche y que dentro de unos cuantos de años tenga que cambiar la batería por otra, porque son carísimas. Entonces, me planteo incluso cambiar de coche por la batería. Y entonces estamos volviendo a un nuevo sistema de contaminación. Eso no es factible. Y luego, si echamos un ojo
a los principales países que tienen puntos de recarga eléctrica, son 4. Está todo localizado en los Países Bajos, en Alemania, Francia y el Reino Unido. Los demás prácticamente es testimonial, los puntos de recarga. O sea, no te puedes plantear algo así. Por cierto, si alguien se está planteando, esto es un inciso, comprar un coche o tiene un familiar o un amigo o algo que quiera comprar un coche y se esté planteando eléctrico, decirle que espere un año, porque el año que viene se espera que salga una batería de litio que van a tener por fin una autonomía de unos 2.000 kilómetros, con lo cual es mucho, ya si te puedes plantear un coche así, y además va a tener una vida útil superior a la propia del coche. O sea que ya que se esperen un año. ¿Vale? Bueno, claro, a nosotros nos dicen, van a desaparecer todas las ventas de coches que lleven motores de combustión. Entonces, ¿van a desaparecer todos los motores? ¿Han suscrito este acuerdo todos los países? No. Ni los países, bueno, Estados Unidos, por ejemplo, no lo suscribió en su momento. Ahora, si vuelve Trump ahora a poder, Trump se salió de los acuerdos. Biden sí lo siguió, pero Trump con lo de hagamos América, que creen ellos que son América, pero América es todo, pero bueno, hagamos América grande de nuevo, significa mucha venta, mucho movimiento y no podemos fijarnos en ese tipo de detallitos de contaminar, ¿no? Y que conste que no, vamos, no tengo nada con ningún partido político, ¿eh? No, ninguno me paga, ni voy con ninguno. Pero bueno, lo que yo quería decir es que aparte de que hay muchos países industrializados que no han suscrito eso, tenemos otros países que están creciendo a marchas forzadas como China, la India, que contaminan muchísimo y que tampoco lo han suscrito. Pero es que tenemos también a África. Tenemos muchos países, muchos países que van a seguir usando sus motores de combustión. Y tenemos que hacer algo para que si nosotros dejamos de usarlos, si ellos siguen usándolos, por lo menos que tengan alguna alternativa para que no sean tan contaminantes. Que, repito, tenemos solamente un planeta. No podemos seguir tratando como si tuviésemos Marte. Que, por cierto, otro inciso, la de Marte es una mentira absoluta. O sea, para viajar a Marte tendríamos que llevar un cohete que llevase un grosor de plomo de varios metros. Y cuando llegásemos allí, seguramente llegaríamos con todas las células muertas, habríamos muerto, o sea, llegarían los astronautas muertos en Marte. O sea, es ridículo, pero bueno, ya sabéis cómo es. Quieren dinero y ya está. Sí. Aparte, cuando estás en una operación en un hospital, imaginaos, estamos uno de nosotros, vamos a ponerle a mí para no perjudicar a nadie. Yo estoy en una operación en un hospital a corazón abierto y me están operando y de pronto se va la corriente eléctrica y se queda todo a oscuras. Todos los hospitales tienen grupos de electrógenos que se basan en motores diésel. ¿Y por qué son los diésel? Pues porque entran a funcionar así de rápido, entran a funcionar rapidísimamente. En cuanto yo lo necesito, le doy al botón y eso empieza a correr. Y entonces vuelve la corriente eléctrica y a mí me operan y no me muero porque el cirujano no ve. Luego también tenemos el tema en la aviación. No se están aplicando todavía medidas tan restrictivas, son más laxos con la aviación, están empezando. Con el sector marítimo también están empezando un poquito a decirles que a ver si hay alguna medida, pero todavía, como he dicho, siguen usando los combustibles que más contaminan de todos los que tenemos, mucho más que los vehículos de ciudad y de carretera. Entonces, ¿qué va a pasar si seguimos entonces utilizando estos motores y no buscamos alternativas de combustible para estos motores? Bueno, pues eso es una cuestión, pero hay otra cuestión. Se lanza la bomba en España de que nosotros vamos a hacer cabeza de lanza. Vamos a hacer cabeza de lanza y vamos a ser los primeros en quitar el carbono de los vehículos. ¿Qué pasa? Que se desploman las ventas rápidamente porque todo el mundo se asusta. Yo necesitaba comprarme un coche, pero ya no me atrevo porque no me van a dejar circular por la carretera. Por lo pronto en Madrid ya no voy a poder, tengo a mi hijo allí trabajando. Entonces, ¿para qué me voy a comprar el coche? Me espero, los eléctricos están carísimos. Por cierto, no sé si habéis dado cuenta que han subido muchísimo todos los vehículos y ahora están todos igualados en precio, los eléctricos y los otros. Bueno, lanzan la bomba y la gente deja de comprar vehículos. ¿Qué ha pasado? Que tenemos un parque automovilístico muy envejecido, con medidas anticontaminantes muy antiguas. La gente ha empezado a comprar vehículos de segunda y tercera mano. Y creo que lo tengo aquí. Bueno, fijaros aquí los vehículos de más de 10 años. Los vehículos, aquí hay dos colores. O sea, tenemos, abajo os pongo el tipo de vehículo que es, turismo, todoterreno, camiones ligeros, camiones pesados, autocares y demás. Y en amarillo tenemos el porcentaje de esos vehículos que tienen más de 10 años. Si os dais cuenta,
hay gran cantidad. Fijaros, por ejemplo, los camiones medios, los camiones de tamaño medio. Un 81% de los camiones tienen más de 10 años. Eso significa contaminación a lo bestia, vamos. En los vehículos que tienen más de 10 años superan el 65%. Sin embargo, antes de que cayese esa bomba por parte del gobierno, eran el 39%. O sea, la gente cambiaba de vehículo y al cambiar de vehículo cambiaba también la contaminación ambiental. Vamos, yo misma tengo un coche muy antiguo, no tengo perdón. Bueno, no me digas. Yo tampoco. Tú tampoco tienes perdón. Aquí solamente os he puesto para que veáis cómo han ido cayendo las emisiones contaminantes de los vehículos desde el año 70 hasta el 2014, pero bueno, que han seguido ya prácticamente, se ha llegado a un 98% de reducción de emisiones contaminantes en los vehículos que tienen hoy en día las medidas de anticontaminantes actuales. Si yo compro ahora un coche de hace 10 años o de hace 7 años, ya no son esos coches, ¿vale? O sea, podríamos contaminar mucho menos si estuviésemos renovando el parque automovilístico, pero no lo hacemos por miedo, porque ha soltado esa bomba. Los políticos deberían de consultar antes a los agentes que están implicados en esto, antes de soltar esas bombas, porque la población se asusta, ¿no? Y a lo mejor su intención es muy buena, pero en fin. Bueno, ahí tenéis para que veáis las partículas. Las partículas son una cosa que estamos nosotros investigando. Ahí os he puesto un pelo. No sé si os estáis viendo un pelo a la derecha, hay un pelillo, que eso es nada y menos, ¿no? Bueno, pues al lado he puesto un granito de arena también para que veáis el tamaño. Bueno, pues en azul, al lado del pelo, están las partículas más grandes que se emiten por los vehículos. Y ahí hago un zoom y aparecen unas partículas rojas, las estáis viendo todas. Esas son las más pequeñas, esas son las más peligrosas. Esas se introducen en los alvéolos y causan cualquier tipo, bueno, de enfermedades alérgicas, de cánceres, de muchísimas cosas. No hablamos de algo baladí, hablamos de algo que realmente es importante. Y ya digo que habíamos conseguido con los filtros de partículas, con los EGR, un montón de medidas que teníamos en la automoción, habíamos conseguido reducirlo a cantidades despreciables y sin embargo ahora hemos vuelto otra vez a tener cantidades muy apreciables. Nosotros tenemos una exposición de rojo en el Parque de los Naranjos de la Catedral. No sé si es que está... No, no era ninguna pregunta, ¿verdad? Vale, Alguien vale, que vale. te... Vale, vale. Vale. Bueno. Aquí, ahí, ahora se ve eso ahí. Si se le puede quitar. Sí, ahora ya voy a empezar ya mismo. En cuanto empiece con biorefinería. Además, abajo pongo 20 de 33 y la última es de mentira. O sea que... Y bueno, las 3 últimas son de mentira. O sea que no queda mucho para que aguantéis. Eso digo siempre a mis alumnos, pobrecillos. Bueno, aquí veis cómo va cayendo las emisiones contaminantes conforme se va renovando el parque automovilístico y cómo de pronto hubo ahí un impasse precisamente cuando empezó la crisis y cuando empezó ya las medidas. Ya no he querido poner el resto, lo tenía, pero he querido ponerlo porque se ve claramente cómo empiezan a crecer las medidas, las emisiones contaminantes y tampoco quería deprimir demasiado a la audiencia. Bueno, pues esta es la última ya, me parece, de las desgracias que quería que acababa antes con ella. Bueno, como vehículos electrificados que funcionen únicamente con electricidad, en España a 2023 teníamos un 12% de los vehículos que se están usando. En 2022 teníamos un 10%, o sea, tenemos una tasa de crecimiento bajísima. Tenemos que crecer muchísimo más porque la media europea es de un 21%. Estamos... Sí, aquí están todos, eléctricos e híbridos enchufables. Sí, todos. Según la Asociación Nacional de Vehículos, no sé exactamente qué significan las siglas, pero es de vehículos de automoción, para alcanzar los objetivos que se ha propuesto la Unión Europea para reducir las emisiones contaminantes, deberíamos de achatarrar 19 millones de coches que tenemos actualmente, que son muy viejos, entre ellos el mío, antes del año 2030 y dar entrada a 14 millones de vehículos ya con nuevas tecnologías, que pueden ser eléctricos perfectamente. Pero claro, hace falta medidas, ¿no? Y la producción de vehículos sigue cayendo, incluyendo los eléctricos, porque la gente sigue con miedo. O sea, aquí estamos en un punto que no sabemos dónde vamos. Y entonces, ya por fin, aparece la buena noticia. La buena noticia empezaron con Rudolf Diesel, que fue el inventor del motor diésel.
Ese hombre era un pobre desgraciado que, como casi todos los inventores a lo largo de la historia hasta ahora, eran pobrecillos desgraciados de verdad, ¿eh? Si ya sabéis la historia de esta gente. Y bueno, pues este era alemán, era hijo de padre alemán, aunque nació en Francia, y él estaba acostumbrado a que los alemanes son muy ahorradores. Yo no sé si tenéis aquí algún pariente alemán. Bueno, aquí tengo una media hermana que tiene un cuarto de sangre por lo menos alemana, y son muy ahorrativos los alemanes, tú lo sabes. Entonces, él no podía concebir cómo las máquinas de vapor que había en la época cuando él nació, la máquina de vapor tenía unos rendimientos de 0,5%. 0,5% significa que yo quemo 100 julios de calor y obtengo 0,5 julios de trabajo. O sea, vaya desastre. Entonces, al hombre no le entraba eso en la cabeza, era alemán. Tenía que aprovechar más, ¿no? Entonces, pues él se puso a hacer sus inventos y tal, y propuso un motor, que era el motor que él le dio nombre. Y ese motor funcionaba con aceite de cacahuete. Y lo llevó a una expo y ganó el primer premio. Este hombre murió arruinado. Y además, de hecho, padeció muchísimo dolores de cabeza toda su vida, desapareció en un bote, desapareció. No se sabe si se suicidó o lo suicidaron, lo digo con toda la ironía del mundo. Pero bueno, no voy a contar la historia de su vida porque es muy triste y tampoco voy a cuento. El caso es que cuando yo empecé a estudiar este tema, pues digo, este hombre que usó aceite de cacahuete en un motor, pues entonces yo puedo usar aceite usado. Yo todavía estudiante, ¿eh? En la carrera, haciendo mi carrera de ingeniero. Y entonces, pues empecé a buscar Cáritas y les pedí, bueno, a Cáritas solamente, les pedí aceite usado. Y entonces me dieron aceite de fritura. Y empecé a mezclarlo con gasoil. Y lo metí en mi motor y lo puse a funcionar. ¿Qué porcentaje creéis que el motor me permitió usar antes de romperse? Porque se me rompió. ¿Qué porcentaje diríais vosotros? ¿50% de aceite frito? ¿50, 25? Un 70, pues un 8. El aceite. A mí me veía la gente hacer eso y a pesar de ver que yo rompí un motor, la gente cogía la botella de aceite que tenía allí de girasol y empezaba a echarle al motor. Yo decía, ¿pero qué haces, loco? Y yo decía, que sí, que esto me ha dicho que lubrica muy bien. Es verdad que lubrica, pero al final rompe el motor. El aceite puro no es solución para el motor. Y menos no vamos a coger tampoco aceite de cacahuete, ni aceite de girasol, ni aceite de oliva, porque entre otras cosas está más bueno comérselo que... Y aparte que es muy caro, ¿no? Entonces, di el siguiente paso, y ya lo di con mi tesis doctoral. Y el siguiente paso fue, ¿por qué no funciona el aceite? Si vosotros tocáis aceite, está muy viscoso, se pega a los dedos incluso. Sin embargo, si cogéis un poquito de agua, se resbala, ¿verdad? No se queda pegajosa. Eso es la viscosidad. ¿Y qué es lo que le da la viscosidad a ese aceite? Pues ahí os he puesto una molécula, se llaman triglicéridos, aparece abajo, aquí la señalo, aquí. Uy, aquí está, ¿vale? Esa molécula de aceite está unida por un alcohol que se llama glicerina. Yo no tenía ni idea de química y a mí me sorprendió muchísimo que la glicerina fuera un alcohol, pero lo es. Bueno, pues esa glicerina une las tres ramas de los triglicéridos esos. Y eso es lo que le da esa viscosidad tan mala. Entonces, lo que hay que hacer es romper ese trozo por ahí y ponerle otro alcohol que sea menos viscoso. Por ejemplo, metanol, que es más barato que otros alcoholes. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues eso se puede hacer en la casa de uno, pero por favor no lo hagáis. Porque en internet, en YouTube, os podéis encontrar de verdad recetas, la gente haciéndolo, bueno, es una locura. Entonces, tú puedes coger tu olla, que los químicos llaman reactor porque queda más bonito, pero es una olla, y esa olla pues se calienta. Y un cucharón lo mueve, que de verdad que es eso, pero bueno, ellos usan un agitador, que queda más técnico. Entonces, echa el aceite, se puede hacer a temperatura ambiente, por cierto, ¿eh? Pero si lo haces a una temperatura de unos 50 grados Celsius, es mucho más rápido. Le echa el aceite, le echa la sosa como cuando se hace jabón. Pues igual. De hecho, el proceso es muy parecido, ¿eh? Le echas la sosa y le echas el alcohol ese. Lo agitas durante un rato, que puede ser 10 minutos, puede ser media hora. Si lo haces media hora, pues va a ser más efectivo, pero 10 minutos bastaría. Y lo dejas reposar. Lo apartas del fuego, lo dejas reposar. Y queda como lo que yo he puesto aquí a la derecha. La parte de arriba te separa de la de abajo y tú vas viendo cómo la de abajo es más pesada y va cayendo.
Y la de arriba es el biodiesel, además es cristalino. La parte de abajo es glicerina. Así se hace el biodiesel. ¿Qué ha pasado con esto? Pues que se empezó a usar aceite de girasol o aceite que se podía comer para hacer biodiesel y eso pues no ha estado bien visto. Se le ha dado mucho descrédito. Entonces eso, prohibido. Sabemos cuál es el procedimiento, pero vamos a usar otras materias primas, no vamos a usar esa que os he dicho, ¿vale? No vamos a usar aceite de comer. Hay otras formas de aprovechar otras materias primas, por ejemplo, todo lo que tenga azúcar. Caña de azúcar, remolacha, residuos de la industria del vino, por ejemplo. Pues nosotros podemos fermentar eso. Hay una levadura que lo fermenta y después le puedes separar el alcohol de lo que se produzca allí, del resto. Ese alcohol también sirve y de hecho cuando vosotros vais a cargar vuestros coches a la gasolinera con gasolina, que sepáis que la gasolina que venden se llama E7 y E7 significa que tiene un 7% de etanol marcado por normativa, por ley. Igual que si tenéis coches diésel, también tiene un 7% de biodiesel, por normativa. Y se llaman B7. Pero bueno, ¿qué pasa? Pues que la caña de azúcar se come y la remolacha también. Así que nos vamos a volver a lo mismo. Vamos a buscar otras soluciones. Hay otras soluciones, que son los cereales. Estamos en las mismas. Pero bueno, os lo voy a explicar cómo sería con los cereales porque me interesa para lo que viene después. Los cereales, yo chupo un granito de trigo y eso no está dulce. ¿Por qué los azúcares están dentro ahí, revesados ahí con un montón de estructuras que lo están escondiendo y los azúcares no están accesibles? Entonces tengo que hacerle un proceso previo que se llama hidrólisis, no olvidaros ya, como si no hubiera dicho nada, pero es romper las estructuras para que los azúcares estén allí disponibles para que las levaduras los puedan fermentar y hagan alcohol. Pero como vuelvo a decir, no me interesa tampoco los cereales. Y me interesan, por ejemplo, los restos de poda, me interesa, por ejemplo, cuando se hacen los cortafuegos en los bosques y se quitan ramas, pues sí, eso, por ejemplo, lo puedo utilizar. Eso, el problema que tiene es este. Aquí os he puesto arriba de todo a la izquierda una célula de una planta, de un árbol, por ejemplo. Y he cogido un trocito de pared celular y lo he ido ampliando, ampliando, ampliando. La última ampliación veis que tiene celulosa, lignina, hemicelulosa. Todo eso está escondiendo los azúcares. Para yo acceder a los azúcares y que se los puedan comer las levaduras, tengo que montar un tinglado impresionante. Tengo que someterlo a muchísima presión, a muchísima temperatura, someterlo a unos procesos como los que hacía con los cereales, pero mucho más intensos. Es un proceso que para nada es eficiente y es costosísimo. Esto es lo que Abengoa, ¿os acordáis de Abengoa? Pues Abengoa hace años decía que lo iban a conseguir dentro de 10 años y ya pasaron los 10 años, hace mucho. Y yo le pregunté a mi jefe cuando fui a Manchester, con la peruana aquella que conocí, pues a mi jefe le pregunté, ¿se podrá conseguir esto? Y dice, mira, yo cuando estudiaba me decían dentro de 30 años y ya han pasado 50, así que nunca se va a producir, por la sencilla razón de que si eso fuese alguna vez eficiente, si hubiese una levadura capaz de llegar hasta esos azúcares fácilmente, la vida en la Tierra se acabaría, porque esa levadura se reproduciría y acabaría con todos los bosques del mundo. Luego la naturaleza, que es sabia, no selecciona ese tipo de organismos. Entonces, eso jamás va a ser eficiente. Así que eso, la solución no es tampoco la que hemos visto. Ya empiezo a poner la solución, por fin. He tardado solamente 25 de 33. Qué poco eficiente soy yo también. A la izquierda tenéis lo que siempre se ha hecho. Yo cojo una refinería normal, cojo petróleo y obtengo todo. Vosotros pensáis que del petróleo sale nada más que los combustibles. No, sale ahí productos de química, plásticos. De hecho, donde estamos sentados sale del petróleo. O sea, el petróleo es un bien valiosísimo. Es una pena quemarlo en un motor. Es valiosísimo. Las pinturas también salen del petróleo, o sea, muchísimas cosas. Ahí tenéis toda la variedad. Bueno, pues eso mismo lo estamos haciendo nosotros, pero con residuos. Ya está. Eso es lo que se llama economía circular, el reciclado de todo. O sea, aquí no hay desperdicio. Aquí le estamos dando valor a las cosas que estábamos tirando anteriormente y estamos teniendo lo mismo que sacamos del petróleo. ¿Qué se puede usar? Pues ahí tenéis. Desechos de la industria. Eso de RSU es residuos sólidos urbanos, que se conocen así, que es lo que tiramos a la basura. Pues eso también se puede utilizar. Papel,
que papel que esté manchado, que no se pueda reciclar, ¿no? Porque sabéis que el papel que está manchado no se puede echar al contenedor del papel. Estiércol, puda, restos de alimentos, en fin, compresas de niños, de lo que queráis. Puede incluso haber cultivos específicos, que alguna gente todavía los apoya. Yo no pondría cultivos específicos para esto. Yo no pondría sauces y dedicaría un terreno para esto, habiendo residuos, que tenemos que hacer algo con ellos, ¿no? Entonces me dedicaría directamente a los residuos. Entonces, ¿cómo funciona? Esto fue lo que yo aprendí a hacer en Manchester. Yo me fui a Manchester a renovarme, porque estaba todavía con las cosas de alimentación y eso no podía ser. Entonces me fui allí a aprender la técnica y luego la apliqué a lo que me interesaba. Entonces, yo tengo un residuo y tengo una levadura o unos hongos que quiero que me den aceite. Si me dan aceite ya podré hacer el proceso que os expliqué antes. Le echo la sosa, le echo el metanol, los agito, pero yo no quiero usar un aceite cualquiera, quiero usarlo de esto, ¿no? De esos residuos que coma una levadura. Vale, entonces yo cogí unos residuos malísimos, se los di a mi levadura. Se me murieron casi todas, me quedó un 5%. Ese 5%, claro, a la levadura le gustaba lo que a nosotros, los azúcares, tontos no son. Entonces, ese 5% lo aparté, los otros los de sepultura, y el 5% restante me quedé con ellos y los mimé. Les puse mucho azúcar, se vinieron arriba, pensaban que ya la vida había cambiado, que ya todo era mejor. Que no tienen cerebro, ¿eh? Esto es echarle un poco de cuento. Total, que cuando estaban confiadas, le volví a soltar otro mogollón de basurilla. Y esta vez no se me murió el 90. Ya se le murió un 75%, vale, son muchas, lo sé, pero ya había un 25% que se habían venido arriba, ¿eh? Y entonces a esa hice lo mismo. La aparté, la otra de sepultura, a esa la aparté y le fui dando azúcar, las puse gorditas, estaban ya a gusto, contentas y volví a hacer lo mismo. Y al final conseguí seleccionar unas levaduras que eran capaces de comer esos residuos y darme el aceite que yo quería. Fíjate, no me da tanto aceite como me daba si le doy azúcar, pero ¿qué más me da? Si me sale, las levaduras son prácticamente gratis. Y si me va a dar una energía de algo que yo iba a tirar, es maravilloso, ¿no? Entonces, pues de ahí, de ese aceite, ya se hago biodiesel y fantástico. He quitado un residuo que además es un problema para la sociedad. Además, de esas levaduras, estamos colaborando con un grupo que hay en Córdoba, en bioquímica, que tiene una microalga que se llama clami no sé qué, ellos lo llaman clami, porque le han puesto así como si fuera una persona. Resulta que esa alga es capaz de producir con residuos, con esos mismos residuos que yo tengo, es capaz de producir hidrógeno. Y ahora están de moda los vehículos con hidrógeno, que también estamos nosotros investigando sobre eso, porque en los motores diésel no es fácil usar hidrógeno, porque se vuelve loco el motor, pero ya estamos, ya casi está, es poco loco ya. O sea, ya estamos, lo tenemos un poco más cuerdo. Con motores de gasolina es más fácil, pero los diésel están ahí. Bueno, pues esta gente son capaces de producir hidrógeno con esos restos, o sea, ellos van creciendo, pero necesitan ácido acético. Bueno, pues ni os imagináis de dónde está sacando este grupo el ácido acético para dárselo a esa... No, no, espérate, que te va a quedar muerta. Bueno, ¿de dónde sacan el ácido acético? Lo están sacando de las heces, de la caca, Escherichia coli. De ahí lo están sacando. Eso es baratísimo también. Te vas a una planta depuradora, esa que tenemos la golondrina, por ejemplo, y te la regalan. Prácticamente. ¿Sabéis? O sea, imaginaos, ¿no? Entonces, con mi residuo y con la Escherichia coli esta, la bacteria esa, producen hidrógeno. Y ese hidrógeno lo estamos usando nosotros ahora para alimentar nuestros motores. Y ya os digo que ya los motores ya más o menos van respondiendo bien. Tenemos un montón de residuos y un montón de soluciones que estamos llevando paralelamente. Esto ya va más rápido, ¿eh? Ya vamos 28 o 33. Habéis aguantado como... Vamos. De hecho, en la 30 acabo. O sea, ya os digo que las otras tres son de mentira. Bueno, pues estamos usando residuos de la industria agroalimentaria, estamos usando restos de paja de los campos que muchas veces se quedan en los campos y hay veces en que usan máquinas recolectoras que dejan la paja en el terreno clavada y que cogen solamente los frutos, las semillas. Entonces se puede haber riesgo de incendio y si tú tienes una parcela incluso te pueden denunciar, ¿no? Lo digo por experiencia, que teníamos una parcela nosotros, de mis padres. Entonces todo eso
lo estamos cogiendo y se lo estamos dando a alimentar, somos lo peor, yo lo sé, pero se lo estamos dando a alimentar a la mosca soldado negra. Lo que pone ahí, Hermetia ilucens, que lo he puesto con ese nombre para que no se vea lo que es, pero es una mosca. Entonces, la mosca le pasa igual, tampoco le gusta. Ella prefiere otras cosas, pero bueno, se está comiendo bien. La verdad es que está ahí creciendo y entonces las moscas, a fin de cuentas, no sirven para nada. Es parte de la cadena, hay animales que se las comen y hay muchísimas moscas, no se van a extinguir. Y las que usamos nosotros tampoco son tantas. Entonces, según el estado larvario en que se encuentra la mosca, produce unos aceites o produce otros. Fijaros qué descubrimiento hemos hecho. Y entonces, al ser así, el motor, por ejemplo, para que hagáis una idea, un motor prefiere aceite de oliva. Si él pudiera, aceite de oliva transformado en biodiesel, lo preferiría a grasa de palma, por ejemplo, transformado en biodiesel. El motor no es tonto, al motor le gusta lo mismo que a nosotros. Y con esto nosotros podemos seleccionar los ácidos grasos que nos interesan. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le sacamos, las tenemos que aplastar, lo siento. Pero no lo hacemos nosotros, lo hacen otros ojos que no ven, ojos que no ven. Bueno, lo hacen otros que tenemos una colaboración con ellos, ellos las espachurran a las pobrecillas cuando son larvas y sacan los aceites por un lado y por otro lado nos dan lo que queda, que es como una especie de torta, ¿no? Vale. Pues con las grasas esas que nos dan y con la torta, nosotros primero lo que hacemos es identificar productos de alto valor añadido que son nutracéuticos. Y como ella es farmacéutica, sabrá también de nutracéuticos, son productos que se están desarrollando últimamente, productos naturales que tienen propiedades beneficiosas increíbles. No son los típicos productos químicos que uno ha tomado toda la vida, la pastillita para el corazón. Son productos que normalmente tienen un origen saludable. No sé si me estoy equivocando mucho. Ah, sí. ¿Es qué? Nutricosméticos también sirven. O sea, sí, nutracéuticos. O sea, todos los éuticos ahí, pues sirve. Entonces, estamos primero extrayendo esos productos porque son muy interesantes. Estamos sacando una especie, se llaman biopolímeros, son una especie parecido a plásticos con los que tú pulverizas plantas y tienen un recubrimiento. La planta puede tomar su sol, puede tomar su agua, pero no la atacan los patógenos, los bichos que la matan. De hecho, estamos colaborando ahora en el Valle de los Pedroches, no sé si sabes que tienen un problemón con el Cerambix, no sé qué. Es bueno, yo digo gusano, pero no es un gusano porque... El escarabajo, ¿quién me lo ha dicho? Ah, el escarabajo, o sea que tú sabes del tema de... Ah, vale, pues sí, es un escarabajo que primero entra en estado larvario y luego se transforma en escarabajo y está haciendo unos estragos tremendos en las encinas del Valle de los Pedroches. Ya ves, con el consiguiente problema que tiene porque de allí ya sabes que se alimentan los cerditos y tal. Bueno, pues estamos desarrollando un sistema para que ese recubrimiento impida que entre. Sí, sí, es tremendo. Bueno, es que tiene una cantidad esto de aplicaciones. Luego estamos haciendo también biocomposites. Las biocomposites son filamentos que estamos sacando, filamentos que lo metemos en una impresora 3D y hacemos lo que queramos. No os podéis imaginar las cosas que estamos haciendo. Y se me ha olvidado traerme algo para que lo vierais. Pero yo tengo a un colega mío que es un cúmulo de imaginación. Yo no he visto una cosa igual que él está haciendo ahora ambientadores de coche porque se le puede usar los mismos productos estos nutracéuticos que yo he dicho, también se le puede poner en el ambientador de coche y tienes tu ambientador hecho con residuos de tu casa que te perfuma el coche con cosas que no son nocivas para la salud. O sea, es totalmente sorprendente, ¿no? Bueno, aparezco ahí en un trozo y no se ve todo. Bueno, y biolubricantes para los vehículos también estamos haciendo. Y lo que no se puede aprovechar, lo quemamos. Pero lo quemamos mediante un proceso que se llama pirólisis para obtener hidrógeno y ecocombustible. Y este proceso está aceptado por la Unión Europea porque lo que estamos quemando son residuos que contaminan más por sí solos que la contaminación que produce en el quemado, en el proceso de quemado. Y son combustibles alternativos, ¿vale? Y porque además, bueno, lo pone en la siguiente, ¿vale? Estos combustibles van a producirme CO2 cuando quemen el combustible, pero ese CO2 es el que van a fijar las plantas cuando produzcan los alimentos y demás que nosotros
comeremos y que después desecharemos los residuos del trozo de manzana que no nos hemos podido comer porque eran las pipas y demás. O sea que todo el ciclo se cierra. Quería poner otro ejemplo de biorefinería y después una cosa práctica que estamos haciendo y ya. Bueno, esto es con residuos sólidos urbanos. Esto es lo que tiramos a la basura de verdad. O sea, lo que estamos haciendo es lo que va directamente a los contenedores. De lo que va a los contenedores, que sepáis que lo que se echa en el contenedor de plástico se recicla un 14%, porque ahí se echa también plástico que no es reciclable. O sea, y se recicla como plástico. Nuevamente se vuelve a dar un uso como plástico. El resto no se puede reciclar y es un problema. Están llegando incluso a enterrarlo, porque no saben qué hacer con él. Hay empresas que se dedican a recolectar ese que no se puede reciclar y lo entierran. Eso no es una solución. Entonces hay que hacer algo con eso. Y además hay un problema adicional y es que pertenecemos a la Unión Europea y la Unión Europea se ha dado cuenta de que cuando nosotros llevamos las cosas a los vertederos, allí se siguen produciendo reacciones químicas. Y esto viene a colación también a cuando vamos al campo y nos comemos una manzana y decimos, lo del corazón de la manzana ya no sirve para nada, lo voy a tirar en materia orgánica. Esa materia orgánica tarda en descomponerse muchísimo tiempo y mientras está ahí, está emitiendo CO2, está emitiendo dióxido de carbono, que lo sepáis. Y no solamente eso, sino que está atrayendo a animales por el olor, que normalmente no están allí, y están alterando la fauna de la zona. O sea, es mucha repercusión. Siempre, aunque sea materia orgánica, siempre es conveniente meter en una bolsita y llevársela. Y en los vertederos esto es multiplicado por 1.000.000, porque los vertederos son enormes y allí hay toneladas que se van montando sobre toneladas. Entonces hay reacciones sin oxígeno que hay debajo, con oxígeno, se está emitiendo muchísimo CO2, esto es tremendo. Entonces la Unión Europea ha dicho que para el año 2035 tiene que haber como mucho un 10% de lo que estamos emitiendo. Sí, mañana. Como mucho un 10%. Y si no somos capaces, nos van a poner unas multas que ya de hecho habéis visto algo de la multa en vuestra factura del agua y de la basura, porque tenemos un contenedor nuevo que se llama Resto. Ese contenedor hay que eliminarlo ya, vamos. Sí, hay que eliminarlo. Eso es lo que nos ha hecho principalmente que paguemos más ahora. Sí, es tremendo. Entonces, todo esto son los residuos sólidos urbanos. Y está clarísimo que hay que eliminarlos. Ya lo tenemos todo muy claro, ¿vale? Entonces, pues hacemos lo mismo que he explicado antes. Le sacamos los aceites, si podemos sacarlos, y la fracción que es sólida, la apartamos y de ahí empezamos a sacar los productos de alto valor añadido, los nutracéuticos que os dije antes, los polímeros para fertilizantes o para hacer incluso botellas, porque podemos hacer también polímeros, o sea, botellas con esos polímeros, ¿eh? Y envases y de todo lo que queramos. Podemos hacer repuestos de cosas, ya os digo, ladrillos, lo que queramos. Y podemos hacer lubricantes y con el resto, otra vez igual que antes. Yo voy ya rápido porque esto ya lo hemos visto. Lo sometemos a pirólisis y hacemos combustible. Y con esto tenemos la economía circular tan famosa que han dicho. Los residuos se han convertido en productos de valor añadido. Y lo que yo emita de contaminación va a ser nuevamente absorbido por esas plantas que van también formando parte de esos residuos de alguna manera. Y ya quería poneros un ejemplo práctico porque estamos trabajando con la base logística del Ejército de Tierra. Antes lo dijo César, soy embajadora de la marca Ejército y lo llevo con mucho orgullo. Y bueno, pues estamos colaborando con ellos para que sea un ejército sostenible. No podemos evitar que tengan bombas y que tengan esas cosas. También es verdad que nuestro ejército no suele participar en guerra, suele ser más bien un ejército disuasorio, más bien. O sea, evita que pase algo. Desgraciadamente, no todos somos buenos. Bueno, yo no sé si seré yo buena o no, pero sabéis que hay gente mala en este mundo y lo estamos viendo todos los días. Tú eres más buena que la madre. Eso es imposible. Más bueno que una madre no hay nada. Bueno, pues lo que estamos haciendo por lo menos es que sean sostenibles y que sean también autosuficientes. Entonces, con sus propios residuos, pues son residuos de mucho volumen y poco valor añadido, estamos transformándolos en productos de poco volumen y alto valor añadido. ¿Qué tiene el ejército? ¿Qué está produciendo en su base? Pues está produciendo residuos de alimentos, residuos de textiles y de cartones. Ahí no se ven todos, no sé por qué. Residuos de textil y de cartones. Ah, vale. A no ser que hemos Esto lo voy a quitar. Pero sí, pero ahí no se corta. se corta, sí. Vaya por Dios. Bueno, se ven, bueno, tienen residuos plásticos también, agua sucia. ¿Qué hacemos con todo eso?
Pues con los residuos de alimentos, como he dicho, biodiesel, bioelectricidad, bioplásticos, hidrógeno verde, este sí es verde, igual que el que he dicho antes, biolubricantes, todo lo que necesitan. ¿Qué hacemos con los residuos plásticos? Ecocombustibles, biolubricantes. La agua sucia, los residuos de textil, los cartones, porque ellos tienen ropa que se les rompe y tienen que hacer algo y se les rompe muchísimo, ¿eh? Pues bioaceite, bioelectricidad, bioplásticos, hidrógeno verde. O sea, estamos produciendo de todo lo que necesitan allí en la base. Y es más, producimos los repuestos que necesitan para su equipo y demás que tienen. También estamos produciéndoles los repuestos. Se les rompe algo de plástico de una pieza de un equipo y se lo hacemos. Tenemos una impresora en 3D, los filamentos los sacamos de sus propios residuos, hacemos los filamentos con una máquina que se llama extrusora, lo metemos en la máquina, en la impresora 3D y me hace el repuesto y se lo doy. Y están encantados. Eso es lo que al fin de cuentas se trata. Reducir, reutilizar y reciclar. Eso es de lo que se trata. Si queremos mantener este planeta por unos poquitos años más cuando no estemos nosotros. Porque dejarle un planeta digno a los que vengan después, ¿no? Entonces, pues queda un larguísimo camino todavía por recorrer. En cualquier caso, la energía más limpia es la que no se consume. O sea, si un alumno se está utilizando, apagar esa luz, aunque quede bonito tener esa iluminación en la casa, yo qué sé. Yo tengo amigos que les gusta tener iluminado el pasillo siempre. A mí también, pero no sé si os acordáis, yo me acuerdo de pequeña que había un anuncio en la tele que decía, si usted puede pagarlo, España no puede. ¿Os acordáis de ese anuncio? Pues si usted puede pagarlo, el planeta no puede. ¿Vale? Entonces, eso. Y luego ya, para acabar con esto, en la última, había aguantado muy bien, ¿eh? Solamente quería deciros hasta qué punto nos queremos implicar en este proceso de hacer algo por nuestro propio planeta, ¿no? Bueno, esto está sacado de una fábula del cerdo y el pollo que escribió un periodista en la Titus B. Herald, no sé cómo se pronunciará, que en el 13 de junio del 50. Yo todavía no había nacido, ¿eh? Pero no me conservo tan bien. Pero el hombre dijo, si cogemos un plato y tenemos un huevo frito con tocino, que llaman ellos bacon, ahí la gallina se ha involucrado, ha participado, pero el cerdo se ha comprometido. O sea, hay distintos grados en los que uno puede decir, yo voy a llegar hasta aquí, yo voy a llegar hasta aquí. Lo importante es hacer algo, desde luego, en lo que esté en nuestra mano, siempre hacer algo. Y si uno puede hacer un poco más, hacer un poco más, siempre. Y bueno, eso es todo. Espero no haber aburrido mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pilar. Bueno, a mí, en primer lugar, se me ocurre es que darte la enhorabuena porque realmente tu investigación está aportando mucho valor añadido a la humanidad, ¿no? Entonces, no es lo mismo investigar sobre, yo sé, el sexo de los ángeles que investigar sobre una cosa tan, tan importante. Creo que de nuevo te doy las gracias. Ha sido una hora y media maravillosa. Hora y media, Nos hemos enterado. No, bueno. Ah, vale, menos mal, porque... Yo creo que el tema es muy, muy interesante, que da mucho juego y que además es fundamental que estemos cada vez más educados en este Sí. tipo de temas. Así que muchísimas gracias. A vosotros. No, a vosotros. A vosotros. Muchas gracias a vosotros. Bueno, he de decir también que a lo largo del curso tendremos también otras dos conferencias, alguna más, relacionado con el tema de lo que es energías limpias. Y en otro tema también vendrá en noviembre otra catedrática que es compañera amiga, que es Sara Pinci, y que nos dará también una conferencia relacionada también con temas de energía limpia, etc. Y en el mes de enero vendrá María Dolores Redel, que también es catedrática, también otra amiga, que nos dará una conferencia relacionada con el tema del ruido, el concepto genérico del ruido, lo que afecta, cómo se puede el ruido eliminar, la incidencia que tiene en la salud el ruido, en fin. Por supuesto no vendrá Florentino Pérez a hablarnos del Bernabéu y del ruido. En fin, pero si podemos traerlo, lo traeremos. Lo dudo, pero lo traeremos.